Y lo que estás a punto de oír no es solo historia, es una frontera entre la mente y lo desconocido. Jung no hablaba como un médium común, no buscaba fantasmas, buscaba sentido. Él decía que el alma no muere, que simplemente cambia de estado, como el agua que se evapora, pero nunca deja de ser agua. Piensa en eso. Todo lo que amas, lo que temes, lo que pierdes, ¿realmente desaparece? ¿O solo se transforma en algo que tus ojos ya no pueden ver, pero tu inconsciente todavía percibe? En una de sus sesiones más inquietantes, Jung relató cómo una paciente, tras perder a su esposo, aseguraba sentirlo sentado junto a ella, hablándole en sueños, guiándola. Jung no lo descartó, no lo llamó delirio. Dijo, el alma, cuando ama de verdad, no obedece las leyes del tiempo. Y ahí, en ese instante, la ciencia se volvió humana, el psicólogo se volvió filósofo, y el hombre, medium. Estas grabaciones, las que algunos llamaron peligrosas, muestran a Jung hablando del tránsito del alma con una serenidad inquietante. Describía la muerte no como un final, sino como un aula, un lugar donde se aprende la aceptación, donde el miedo se disuelve y el alma recuerda quién es. Él lo explicó con una calma que asusta. El sufrimiento no castiga, prepara. Cada palabra suya parece tener el peso de alguien que ha mirado más allá del velo, y cuando lo escuchas, algo dentro de ti se mueve, como si una parte dormida del alma dijera, yo también recuerdo esto, porque, en el fondo, tú también lo has sentido. Ese instante en el que piensas en alguien que ya no está, y por un segundo lo sientes cerca. Ese escalofrío cálido, esa presencia invisible, eso es lo que Jung intentó comprender. Y por eso muchos temían sus grabaciones, porque si lo que decía era cierto, entonces la muerte no existe. Tal vez lo que llamamos morir es solo volver a casa. Y mientras escuchas estas palabras, pregúntate, ¿y si el alma nunca se apaga? ¿Y si el amor, incluso roto por la distancia del tiempo, sigue hablando a través de ti? Respira, siente, porque esto recién empieza, y una vez que escuches lo que Jung reveló, ya no podrás volver a mirar la vida ni la muerte de la misma manera. Hay cosas que no deben decirse, verdades que el mundo moderno entierra porque desafían la idea de control, de razón, de orden. Carl Jung no solo exploró el inconsciente humano, exploró el más allá. Durante años, sus grabaciones fueron silenciadas, etiquetadas como experimentales, peligrosas o inconclusas, pero la verdad era otra. En esas cintas, Jung hablaba de algo que asustaba incluso a sus colegas, la posibilidad de que la mente humana sea un puente entre la vida y la muerte. Piensa en esto. Si la conciencia puede sobrevivir al cuerpo, entonces toda nuestra psicología, toda nuestra idea de identidad se derrumba. El alma ya no sería un mito religioso, sino un hecho psíquico. Y eso, para una ciencia basada en el materialismo, era inaceptable. Por eso las grabaciones fueron guardadas. Por eso se habló de ellas como si fueran simples notas clínicas. Pero Jung sabía lo que había descubierto, que la mente no está confinada al cerebro y que lo que llamamos morir es solo un cambio de frecuencia. En una de sus sesiones más extrañas, registró a un paciente que, bajo hipnosis, comenzó a hablar con la voz de su hermana fallecida. El tono, los gestos, las palabras eran idénticos. Jung no interrumpió, solo anotó algo breve en su diario. La muerte no interrumpe la incomunicación, solo la traduce. Y esa frase cambió todo. Porque si el alma sobrevive, entonces el dolor no es pérdida, es distancia. Una distancia que el amor puede cruzar. Imagina por un momento que Jung tenía razón, que los muertos no están dormidos, que están aprendiendo, evolucionando, observando, igual que tú, pero desde el otro lado. Ahora entiende por qué muchos tuvieron miedo.
Si eso se hace público, se derrumban los cimientos de la psicología moderna. La muerte deja de ser tragedia, el miedo deja de tener poder, y un ser humano sin miedo es un ser humano imposible de controlar. ¿Te das cuenta del peso de eso? Estas grabaciones no solo hablan del alma, hablan del poder que se esconde detrás del sufrimiento, del perdón y del amor. Jung afirmaba que cada emoción, cada lágrima, cada culpa, cada abrazo, genera energía que no muere, solo cambia de forma. Nada se pierde, ni siquiera el dolor. Todo se transforma en conciencia. Sus palabras sonaban como poesía, pero eran ciencia en su forma más pura, la ciencia del espíritu. Y tú ahora estás escuchando lo que durante décadas se intentó callar. Por eso este video existe, porque alguien tenía que contar la historia. Y quizás tú seas parte de ese pequeño grupo que no tiene miedo de mirar lo invisible. Si te atreves a seguir escuchando, descubrirás lo que Jung realmente quiso decir cuando habló de la continuidad del alma. Lo que vio, lo que sintió y lo que cambió en su propia mente después de esas experiencias. Dicen que quien entiende la muerte deja de temer la vida. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una explicación, es una ruptura, una grieta en todo lo que creías saber sobre la mente, el alma y el universo. Durante siglos nos enseñaron a temer la muerte, a verla como un muro, un final, una desaparición. Pero Jung lo entendió de otra manera. Para él, la muerte era una transformación de la psique, no su destrucción. El mito que nos contaron es simple, que el cuerpo muere, y con él todo lo que somos. Fin de la historia. Oscuridad, silencio, nada. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la conciencia fuera algo que no puede apagarse, porque nunca estuvo dentro del cuerpo en primer lugar? Jung decía que el cuerpo era solo una sombra de la mente, una herramienta, un traje temporal. El alma, en cambio, era el verdadero núcleo, y la muerte, un simple cambio de estado. Morir es como quitarse un abrigo demasiado pesado, escribió. Ese pensamiento lo persiguió durante años, no por miedo, sino por comprensión, porque si la conciencia continúa, entonces el dolor humano tiene propósito, y la vida no es un viaje hacia la muerte, sino una preparación para otra forma de existencia. Piensa en las veces que has sentido algo más allá de ti, un presentimiento exacto, un sueño que se cumple, la sensación de que alguien te observa amorosamente cuando estás solo. Eso, para Jung, eran destellos del inconsciente colectivo, un campo donde las almas se comunican sin palabras, más allá del tiempo. Él lo llamó la red psíquica del universo, y dentro de esa red, decía, los muertos siguen presentes, influyendo en los vivos, guiándolos, enseñándoles, no como fantasmas, sino como fragmentos de energía y memoria, moviéndose entre dimensiones del ser. Así que aquí está la gran ruptura. La muerte no es un final, es una conversación que continúa en otro idioma. Por eso Jung afirmaba que las experiencias cercanas a la muerte no eran alucinaciones, sino procesos de traducción de la conciencia. El alma, al separarse del cuerpo, recuerda su origen, su propósito, su historia, y en ese recuerdo desaparece el miedo, porque lo único que muere es la forma, no la esencia. El mito que se derrumba es el de la separación. Nunca estamos realmente solos, porque la vida y la muerte son dos lados del mismo espejo. Cada emoción que vives, cada amor que entregas, cada perdón que otorgas, queda grabado en esa red invisible. Eso es lo que Jung descubrió, que el alma no busca eternidad, busca evolución, y que lo que llamamos morir es simplemente el momento en que el alma pasa de la teoría a la práctica. Por eso en sus últimos años, Jung dijo algo que sus discípulos nunca olvidaron.
El alma no teme la muerte, solo el ego lo hace. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Tu respiración se vuelve más lenta, tus pensamientos se aquietan, porque ya no temes desaparecer, solo temes no haber aprendido. La verdadera enseñanza de Jung no fue sobre el más allá, fue sobre cómo vivir antes de llegar ahí, conscientemente, con amor, con propósito. Porque si el alma continúa, entonces cada gesto de compasión que haces aquí es una semilla que florece en el otro lado. Y ahora que sabes eso, te das cuenta de que la vida no es un camino hacia la muerte, es un círculo, un regreso, una conversación infinita entre lo visible y lo invisible. Jung decía que la muerte no interrumpe la conexión emocional entre las personas, que cuando alguien muere, su energía sigue vibrando dentro del inconsciente de los que lo amaron. Por eso, a veces, cuando piensas en alguien que ya no está y sientes una calma inexplicable, no es solo memoria, es resonancia. Durante una sesión grabada en 1948, una mujer relató a Jung que al dormirse, escuchaba a su hijo muerto llamarla por su nombre. Jung no la corrigió ni la juzgó. Le dijo, con una serenidad casi sobrenatural, «Tu alma y la suya comparten aún el mismo ritmo. La muerte no lo rompe, solo lo desacelera». Lo que Jung entendía, y que pocos se atrevieron a aceptar, es que las emociones son energía pura, y la energía no desaparece, solo cambia de frecuencia. Quizás cuando el alma parte, sigue vibrando cerca, en otra longitud de onda que los vivos perciben como intuición, presentimiento o sueño. Y así, sin saberlo, seguimos conversando con los que amamos, solo que ya no con palabras, sino con vibraciones del alma. Jung fue claro. El dolor no es castigo, es instrucción. En una de las grabaciones más conmovedoras, explicó que el sufrimiento prepara al alma para aceptar su tránsito, como la oscuridad prepara al ojo para ver la luz. El sufrimiento limpia la mente del miedo, dijo, y el miedo es lo que más nos ata al cuerpo. Piénsalo, cada pérdida, cada desilusión, cada duelo que atraviesas es una especie de ensayo para la gran transición, un recordatorio de que nada material es permanente y que lo único que realmente posees es tu capacidad de amar. Cuando comprendes eso, el dolor se convierte en un puente, uno que te conecta con una versión más consciente de ti mismo. Pocas veces Jung fue tan directo como cuando dijo, «Las almas no descansan mientras guardan rencor». Según él, el perdón no solo sana la mente, sana el alma, incluso más allá de la vida. En una grabación, Jung relató el caso de un hombre que soñaba repetidamente con su padre fallecido, mirándolo en silencio desde un bosque. El hombre confesó que nunca pudo perdonarlo por los abusos de su infancia. Jung lo invitó a escribirle una carta, no para enviarla, sino para soltar lo que su alma cargaba. Semanas después, los sueños cesaron, y el hombre dijo sentir una paz que no conocía. Jung lo resumió en una frase brillante: el perdón no es olvido, es liberación mutua. Esa idea, que el perdón conecta a ambos mundos, es una de las revelaciones más profundas de su trabajo, porque sugiere que nuestras emociones no terminan con la muerte, continúan afectando, conectando y liberando almas. Jung nunca habló de la reencarnación como una doctrina religiosa, sino como una hipótesis psicológica. El alma regresa allí donde aún tiene algo que aprender. En las grabaciones más privadas, describía la vida como una escuela, cada existencia una lección distinta, cada encuentro una tarea pendiente. Imagina que el alma no busca placer ni castigo, sino comprensión, que regresa una y otra vez para perfeccionar su capacidad de amar, para corregir sus errores, para aprender empatía. Bajo esa mirada, el destino deja de ser cruel y la vida deja de ser injusta. Cada experiencia, incluso las más duras, tiene sentido.
Jung decía que cuando un alma ha aprendido a amar sin condiciones, ya no necesita volver, porque ha comprendido la lección final, que la vida y la muerte son solo formas distintas de una misma energía. Para Jung, todas las almas forman parte de una red invisible, una mente colectiva, donde las experiencias de uno resuenan en todos. Cuando perdonas, esa red se ilumina. Cuando amas, esa red se expande. Cuando odias, se ensombrece. Y cada pensamiento, cada emoción, se imprime en ella, dejando un eco que otros pueden sentir. Quizás por eso, cuando alguien muere, seguimos sintiendo su presencia en los lugares donde reímos juntos, en las canciones que compartimos, en los silencios que aún nos miran. Nada desaparece, todo se transforma. Incluso tú, mientras escuchas estas palabras, estás dejando huellas en esa red. En su última grabación, Jung dijo algo que nunca se publicó en sus libros. El amor es la única energía que atraviesa la muerte sin alterarse. Para él, el amor no era un sentimiento, sino una frecuencia. Una vibración que el alma reconoce más allá de la forma, del tiempo y del cuerpo. Cuando amas verdaderamente, creas un puente indestructible entre dimensiones. Por eso, quienes aman con pureza no temen morir, porque saben que el amor no termina, solo cambia de rostro. El alma, decía Jung, es un espejo que refleja ese amor, y cada vida es una oportunidad más para pulirlo, hasta que un día, al mirar en él, reconozcas tu propio reflejo en cada ser. Y entonces entiendes que no hay separación, que lo que llamamos vida y muerte no son más que dos etapas del mismo viaje hacia la comprensión del amor final, y que quien se va, se borra. Así creciste con esa idea, que todo lo amado puede desaparecer. Pero Jung lo entendió mejor que nadie. El miedo no está en la muerte, está en el apego, en esa costumbre de pensar que solo eres real cuando puedes tocar. Cuando él hablaba de la continuidad del alma, no lo hacía como un consuelo poético. Lo decía con la certeza de quien había mirado dentro del abismo del inconsciente. Y allí descubrió algo. No hay vacío, solo transición. Cada vez que muere alguien que amas, una parte de ti también muere, sí, pero no para destruirte, sino para recordarte que no eres solo carne, que dentro de ti hay algo que no se puede quemar, ni romper, ni enterrar. Y poco a poco, ese miedo se convierte en curiosidad, esa curiosidad en comprensión, y esa comprensión en paz, porque comienzas a sentir, no a pensar, sino a sentir, que los que se fueron no están lejos, están en los espacios que habitas, en los pensamientos que te llegan de repente, en los silencios que te abrazan cuando creías estar solo. Ellos no desaparecieron, cambiaron de forma para poder seguir contigo sin límites. Jung decía, el alma no busca permanecer en un cuerpo, busca expandirse más allá de él. Y cuando lo entiendes, todo cambia. Tu dolor se vuelve suave, tu rabia se disuelve. Comienzas a perdonarte por no haber sabido decir adiós, porque ahora sabes que nunca hubo un adiós real. Cada lágrima, cada pensamiento que lanzas hacia el cielo se convierte en una frecuencia que el alma capta. Y desde ese otro lado, las almas responden con calma, no con palabras, sino con señales. A veces, con una canción que suena sin razón. A veces, con un olor que aparece en medio de la noche. A veces, con un sueño tan real que despiertas con el corazón latiendo lento, sabiendo que acabas de abrazar a alguien que no puedes ver. Eso es la vida después de la vida. Una conversación infinita, un amor que no se cansa, una conciencia que no necesita cuerpo para sentirse viva. Y entonces descubres algo poderoso. La muerte nunca te robó a nadie, solo te cambió la forma de amar. Sientes el alivio,
respiras más profundo, te das cuenta de que no necesitas pruebas ni promesas, solo presencia, porque mientras sigas recordando, mientras sigas amando, nada ni nadie se ha ido. Y la voz de Jung, desde sus grabaciones perdidas, resuena como un eco ancestral dentro de ti, diciéndote: el alma es eterna porque el amor es su idioma. Y tú lo entiendes, por fin, no con la mente, sino con el alma. El miedo se convierte en gratitud, el duelo en comprensión y la muerte en un espejo que te enseña lo que siempre fuiste, un ser de conciencia que aprende, que ama, que trasciende. Y ahora lo entiendes, no con palabras, sino con el silencio que queda después. No hay final, solo un regreso. La muerte no te quita nada, solo te devuelve a lo esencial. Jung lo dijo sin miedo, casi con ternura. Morir es recordar lo que el alma siempre supo. Lo que se va, en realidad no se va. Lo que duele, en realidad enseña. Y lo que amas, en realidad nunca muere. La vida, entonces, no es una carrera hacia el final, sino una danza entre dos mundos que se miran y se reconocen. El alma no teme cruzar el umbral porque ya lo ha hecho 1000 veces. Tú también. En cada sueño, en cada renuncia, en cada transformación, has muerto un poco y has vuelto a nacer distinto. Por eso Jung no hablaba de fe, sino de experiencia, de esa sensación inconfundible que ocurre cuando algo en ti se abre y te dice: esto ya lo viví, porque la muerte no llega de fuera, llega de adentro, cuando la conciencia se expande más allá del miedo y entiende que no hay pérdida posible en un universo donde todo está conectado. Y si alguna vez vuelves a llorar por alguien que se fue, hazlo sin miedo, porque cada lágrima es un hilo de luz que los une, y al otro lado el alma lo siente, lo recibe, lo transforma en calma. La muerte no es enemiga, es maestra. Te muestra lo que realmente importa. Amar, perdonar, soltar, ese es el tránsito sagrado del que Jung hablaba. Ese instante en que la mente calla, el alma se entrega y todo vuelve a tener sentido. Porque al final no somos cuerpos que tienen alma. Somos almas que por un breve momento se disfrazan de cuerpo. Y cuando ese disfraz cae, solo queda la luz. Y esa luz eres tú.